Querido, lujo, admiración, cariño. Gracias por estar. Al contrario. ¿Estás bien? Todo muy bien. Bueno, y lo felicitamos al señor Milei, tercera fuerza de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. ¿Todo bien? Todo bien y muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a este espacio. Es un gusto. Ya sos parte de la casta. No soy parte de la casta. No. Esa es una discusión más interesante. Faltan 10 días hasta el día de diciembre que asumas. No tiene que ver con el tema del cargo. No, de hecho, yo ni siquiera voy a estar viviendo de los impuestos que pagan los argentinos. Vos renunciás a la dieta, ¿no? Pero como no se puede hacer por la ley... Es un lío eso, claro, no puedes renunciar tú Claro, solo. entonces lo que voy a hacer, la voy a sortear. ¿Cómo sortear? Claro. El que quiera quedarse con mi dieta, por ejemplo, vos querés Jory, te anotás, Jonathan Viale, nos anotamos. Sí, todo el mundo. Todo el que quiera participa, el número el que sale se hace un sorteo transparente. ¿En serio me decís? ¿Por qué no se la das a Claudio que en 2-3 años la multiplica por 7? Claro. Como vengo últimamente, te digo que no. Tomá, no hay nada. Pero la pones en Bitcoin, en algo de eso, ¿no? No, lo que pasa es que el otro problema es que si yo la donara, estaría yendo en contra de mi concepción filosófica, porque estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. Ah, ok. Y además sería como muy direccionado a donde lo estaría haciendo. Entonces eso sería cuestionable. Porque lo dejás al azar. Obviamente. Los libertarios claro, están todo en manos del mercado. En este caso en manos del azar. En manos del azar. Está muy bien, está muy bien. ¿Primer proyecto de ley cuál va a ser? ¿Lo primero que haces? Lo primero que a mí me gusta... No, primero es lo que no voy a hacer, ¿no? Que es no aprobar un presupuesto que tenga déficit fiscal. O sea, ¿le votás en contra este presupuesto? Sí, definitivamente, porque el déficit fiscal es inmoral. Porque, por ejemplo, si yo tengo déficit fiscal, lo tengo que financiar, con algo se financia. Ahora, si lo financio con deuda, eso quiere decir que lo voy a cargar sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre generaciones que quizás ni siquiera nacieron o que no votan, lo cual es inmoral. Si lo financio con emisión monetaria, genero inflación, golpeo a los más vulnerables, por lo tanto también es no solo inmoral, sino que además es regresivo, es absolutamente salvaje. Y si subo los impuestos es confiscatorio, te estoy expropiando, por lo tanto... Ningún presupuesto que tenga déficit fiscal lo voy a avalar y tampoco voy a avalar que quieran poner las cuentas en orden subiendo impuestos, porque no sé si fueron bastante claros, dijeron, no, acá el gasto no se toca, a que gastamos nosotros no. Claro. O sea, entonces eso quiere decir, cuidado con los bolsillos porque se los van a reventar. El gasto político no, ajustaron en educación, dato. Eso es, bueno, pero eso es un clásico, cada vez que el de ellos no. La de ellos no se toca. Nunca. Y justamente... Yo no voy a avalar ningún presupuesto que el ajuste caiga sobre la gente. Esta vez el ajuste tiene que caer sobre la política. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Es que puede ser que pierda en la votación porque esas son las reglas del juego. Va a salir seguramente el presupuesto, sí. Bueno, pero digamos, también está la posibilidad de que yo les cuente a la sociedad cómo los políticos nos estafan y quiénes son los verdaderamente inmorales. Claro. Tengo una pregunta ahí en relación a eso, del gasto. Digo, ¿cómo te imaginás ese equilibrio fiscal, si querés? Porque este año va a terminar con 5 puntos de déficit total, son 20.000 millones de dólares. Pensá que son 4,5, nación, 5 provincias. Está bien, tenga el municipio y Banco Central, 8 ese. Más todavía. Claro, digo, es un número propio de crisis. ¿Te imaginás algo, digamos? Que lo arreglen, para eso los votaron, para eso son el Poder Ejecutivo. Yo tengo 17 libros explicando cómo se ajusta. A mí no me votaron para ser presidente. Yo te quiero cambiar. Digo, por más que digamos... Ya vamos a llegar a ese punto. Me parece que le resulta divertido al señor Viale el tema. Vi un seguidor tuyo que tenía un cartelito, ponelo, una señorita, que decía Milei presidente. Sí. ¿Qué? Como si Milei es diputado. Pero era de tu búnker. Sí. ¿Sabés lo que te estoy hablando? Sí, ella es Lupa la Vecino, es una de las chicas influencers, digamos, que nos sigue a nosotros. Milei presidente. Sí, digamos, es una, además muy conocida por su defensa pro vida, o sea, es un español celeste. Claro. Así es que sí, es una... ¿Y te gusta ese cartel? Soy bilardista. Paso a paso. Tiempo. Paso a paso. Sí, ahí digamos casi que le compré la frase a Merlo. ¿Vas a cumplir tu mandato o no sabes todavía? Estoy obsesionado con ese tema. Veo que hay un nivel de obsesión. No, pero con todos, ¿eh? Yo digo, vos se lo preguntó a candidato a diputado, tiene que estar los 4 años. Para mí, a ver, lo que dice está bien. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Si vos mirás mi situación hoy, te pones 2 años atrás,
Sinceramente, ¿te imaginabas No, esto? ni a gancho. Hace No, 2 bueno, meses yo- no me lo No, vos imaginaba. venías intratable, yo te Sí, conozco sí. Claro. lo de mi viejo. No pensé, no. Digo, bueno, entonces la concatenación de situaciones Claro. derivó en esto. O sea, hoy mi objetivo es cumplir con lo que se me encomendó. Ahora, digamos, después si pasan cosas en el medio, En 2023 vas a ver. Claro. pero me parece muy prematuro, porque además hay algo que es muchísimo más complicado, y es que la situación macroeconómica argentina es un desastre. Explosiva. Argentina está con unos niveles de desequilibrio en el plano monetario que son mucho peores que los que tenías previo al Rodrigazo, pero con 10 veces más de pobres. Tremendo. Y el gobierno no hace nada para mejorar esto, sino que hace todo lo contrario para empeorarlo. Es decir, el problema, a ver, aparece un problema, cierto, el gobierno en algún sentido lo ve, mientras que no trata de mentir los datos, pero ¿cuál es el punto? No, bueno, digo, negar la derrota. Digo, ese número, 5 millones. 5 millones de votos perdieron. Dale, claro. Con respecto al 2019. Por ¿no? eso. Entonces, en una población que además crece, Claro. o sea, con lo cual si lo Sí, corregimos... perdieron más. Perdieron más Perdieron todavía. más, claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pero el gobierno ve el problema y lo que quiere hacer como solución lo agranda. Entonces, la solución es más explosiva todavía. Es decir, cada vez estamos más lejos de arreglar el problema. Si vos cada vez que tenés un problema en el mercado de cambios, vos lo querés arreglar aumentando el gasto público, financiado con emisión monetaria, o sea, y te van y te presionan sobre el mercado de cambio y corrigen eso con controles cambiarios, con lo cual aumentan el exceso de demanda en ese mercado y exceso de oferta por todos los otros lados, o sea, más tasa de interés, menos actividad, menos empleo, peores salarios reales, más tensión social. Lo empeorás. Claro, o Te sea, saco un toquecito de economía. ¿Qué tiene que pasar con los chicos, mira qué locura, qué fallido, con los policías que mataron a Lucas? si no está dentro del marco en el cual se tienen que desenvolver, tienen que ser condenados. O sea, para algo está, digamos, hay reglas de juegos. O sea, vos tenés que cumplir con las reglas de juego. La ley. La ley. A ver, digo, lo traigo yo, digamos, o sea, nosotros, por cuestiones de cuando vos montás un espectáculo, porque en el fondo es un espectáculo, tenés que respetar condiciones de seguridad. Lo que pasó con tu custodio, decís. Exactamente. ¿Qué pasó? Una persona del público se trepa a la valla, sí, cuando Qué fuerte fue esto, pero justo no se ve cuando se está trepando. Sí, del público, Hay está una bien. persona que se está trepando Ahí, la ahí valla. se ve, ahí se ve, Ah, ahí se ve, ahí se ve. claro. Ahí se ve, mira. Ahí está. Se está trepando. Bueno, pero hay varias cosas Sí, ahí pero para ver. No tiene que desenfundar. Claro. Bien, Pará, exacto. A ver. Es un custodio privado, en un Pará, evento pará. privado, Pará, contra pará. un policía. No, pero por Nada eso, que a ver. ver, sí, a ver, por eso hay varias cosas, pero digo, digo, si hay algo que me caracteriza es no sacarle el culo a la gente. No, Vos no, lo ya lo sé, condenaste, ya lo sé, ya lo sé. Por condenaste. eso, o sea, nosotros condenamos enfáticamente esto y además, si vos te fijas, llega el jefe del operativo, Sí, sí, sí. lo saca, ¿qué lo expulsa, lo echa Lo echaron del lugar. y además lo echaron del lugar. Primer punto, o sea, ¿por qué? Porque la situación estaba resuelta, Claro, porque si claro. ustedes fijan, así como esa persona subió, la seguridad que estaba del otro Se la lado agarró. lo había resuelto. Por lo tanto, uno puede entender que frente a la situación que se estaba balanzando sobre Victoria, la situación generó No, temor. Algo tenés que hacer, pero no. Bien, exacto. O sea, pero la realidad es que se había resuelto abajo, no debería haber ido por ahí, y si la situación era muy... La verdad que, digamos, los que... Yo estaba de atrás del escenario, o sea, ni siquiera lo pude ver eso. Claro. Porque, digo, yo salgo al escenario cuando me toca Sí, sí, a sí, mí, cuando- en el cuando cierre. te nombra, sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entra, podría haber quedado ahí, no era falta, digamos, o sea, ese acto. Ahora, también hay otras cosas también que vale la pena mencionar, que el arma era un arma de aire comprimido, es un arma de disuasión. Sí, 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 pero está mal, está mal. A ver, Pero ¿qué hicimos nosotros? Sí, lo echaron. Exacto. Lo Es echaron. decir, ¿por qué? Porque excedió en su tarea. Es decir, vos tenés una responsabilidad en términos de seguridad, de cuidar que el evento no pase nada. Ahora, la realidad es que terminó pasando algo grave ahí. Vos echarías ¿no? a los policías para tenerlo claro. Claro. Si no cumplen las reglas, Bueno, entonces... cometieron un homicidio, Bueno, digamos. Claro. Homicidio, bueno, claro. entonces cuando vos te excedes... A ver, si vos definís que querés tener Estado gendarme, ¿viste que aprendo? Sí, sí, muy bien. Y vos tenés seguridad y justicia,
Bueno, vos determinás las reglas bajo las cuales opera. Es decir, cuando se equivocan, tienen que ser sancionados. Ahora, tampoco los tenés que dejar, ¿me entendés? Como Adán en el Día de la Madre. Y la frase, porque viene toda esta polémica de una frase de Espert, de hace poco, de la semana pasada, que dice: transformemos en queso gruyère a un par de delincuentes. Entonces el kirchnerismo, un sector dice: ah, ¿viste? Espert, ahí tenés. Los liberales quieren gatillo fácil. ¿Vos querés gatillo fácil? No, tío, yo tengo una posición más construida sobre el trabajo de Gary Becker de 1968, Crimen y Castigo. Esto durante inicios y mediados de la década del 60 en New York empieza a haber toda una oleada tipo Zaffaroni. Sí. Y Gary Becker dice: pará, loco, esto termina mal. O sea, él estaba dando clases en Columbia, había terminado su doctorado en Chicago, se va a Columbia y dice: pará, esto termina mal. Y él desarrolla lo que es el análisis económico del derecho, que hoy directamente es una carrera, Law and Economics, Derecho y Economía. Es un campo entero de la economía. Entonces, en ese contexto, lo que te muestra, y que después se convalida en lo empírico, es que cuando vos le bajás el costo esperado al delito, como el beneficio esperado aumenta, la delincuencia aumenta. Claro. Si querés un gran ejemplo de esto es el caso Zaffaroni. Y vuelvo a traerlo con algo que vos correctamente señalás en tu editorial y que yo, digamos, hice el punto recién. Cuando estaba Néstor Kirchner y tenía que nombrar gente para la Corte Suprema, dada la realidad argentina, era evidente que alguien como Zaffaroni iba a generar un desastre. Aquellos que hemos leído y estudiado a Gary Becker se lo planteamos. Sí. Bueno, digamos, éramos golpistas, Sí. un montón de La cosas. ultraderecha. Bien, exacto. Claro. ¿Y qué terminó pasando? Aún con una recuperación muy fuerte, un rebote del gato muerto, porque digo, el kirchnerismo tuvo rebote, ¿sí? ¿De qué debería haber pasado con la delincuencia? Se debería haber caído brutalmente. ¿Y qué pasó? Explotó. Explotó. Y porque el costo por la anomia que te generan gente como Zaffaroni. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero aparte, de vuelta, esto lo hablamos con tu papá. A ver, la seguridad no es de izquierda ni de derecha, es seguridad. No tiene ideología, no tiene ideología. ¿Qué opinás de todo lo que quieras, de lo que estaba hablando